Muy buenos días, colegas. Entonces, en honor a la hora, vamos a dar inicio a esta sesión. Les comento, mi nombre es Adrián Villegas, pertenezco a la Facultad de Educación y el día de hoy nos convoca el poder revisar lo que es, en modo de taller, algunas actividades docentes con apoyo de inteligencia artificial. La dinámica de trabajo en esta webinar, yo iré haciendo una exposición en la primera parte. Obviamente quedó disponible por cualquier duda, consulta. Ustedes pueden activar el micrófono, levantar la mano, escribir en el chat. Y la segunda parte es más bien de carácter práctico. Vamos a realizar algunas acciones docentes tendiente a poder levantar actividades, generar rúbricas, generar preguntas de selección múltiple y otros, con apoyos de algunas de las inteligencias artificiales conversacionales que existen, ¿ya? Entonces, en virtud de eso, ustedes van a seleccionar alguna. La idea es que sea alguna que ustedes generalmente no trabajan, para poder ver también otras opciones. Y a partir de eso vamos a ir revisando la experiencia, qué resulta, qué necesitamos para que salga mejor, y posteriormente vamos a revisar algunas otras opciones de trabajo al respecto, ¿ya? Yo al final de la sesión les voy a compartir obviamente todo el material. Les voy a proyectar la presentación. Ahí está ahí, si me dan un segundo. Listo. Ahí está la presentación. Y como les comentaba, ¿cierto? Taller, vamos a tener un componente taller para poder realizar algunas de estas actividades. Vamos a hacer una breve introducción para de alguna manera poder recoger el uso que ustedes le han dado de minuto, si es que han tenido experiencia de ocupar, ¿cierto? Algunos tipos de inteligencia artificial aplicada a la educación. Posteriormente vamos a revisar algunas actividades que como docentes podemos hacer con inteligencia artificial. Vamos a presentar algunas de estas inteligencias artificiales de carácter conversacional, es decir, tipo chat, y posteriormente ya nos vamos a la parte práctica, como les comentaba, de realizar algunas acciones docentes, ¿cierto?, con apoyo de esta tecnología para posteriormente pasar al cierre. Les dejo esta pregunta, em, ya sea por chat o si alguien se anima a comentar por micrófono. ¿Qué sabemos de la inteligencia artificial y si es que hemos realizado alguna acción educativa con ella? O si no es educativa, con otra de otra índole. Entonces les dejo por favor la palabra. Si alguien se quiere animar, ¿cierto? Usando el chat también es bienvenido. Hola Cristian, habla Mauricio Reyes. Hola, Mauricio. Mira, yo he estado haciendo pequeñas pruebas en realidad con distintos de estas páginas de inteligencia artificial, esencialmente como ayuda en la construcción de preguntas para pruebas y creación de casos clínicos. ¿Y te ha ido bien en general? Y ahí, bueno, la experiencia ha sido diversa en realidad. No me he metido en profundidad, pero he probado distintas cosas, he usado algunos de estos que uno les puede entregar en un PDF y a partir Mm. de eso empezar a hacer consultas, digamos. A partir de eso he preparado preguntas, no siempre funcionan bien, digamos, hay que estar igual chequeando. ¿No? En el fondo yo me ayudo, digamos, sobre todo cuando tengo que construir pools de preguntas más o menos amplios, me ayudo de esto en el fondo. ¿Ya? De repente le entrego alguna guía, alguna que sea paper, le pido hazme tantas preguntas con tales características, pero igual tengo que estar chequeando porque no siempre o formula bien la pregunta o entrega bien la respuesta. Entonces igual hay que estar pasando por un proceso de revisiones personal, digamos. Claro. Sí, muchas gracias, Mauricio. Y completamente de acuerdo. Es decir, cuando uno dialoga con una inteligencia de manera abierta, eventualmente no siempre entiende, ¿cierto?, lo que uno le está preguntando. Ahora, cuando uno dialoga en un formato cerrado, es decir, como tú planteas, mediante que yo cargue un documento, por ejemplo, en chat PDF y similares, muchas veces esas preguntas también son muy literales, ¿ya? Entonces, también como tú dices, la mediación tuya, la mediación del docente,
es clave en este apoyo. Ahora, lo que sí, probablemente en la formulación de casos clínicos, ahí ya tenemos herramientas que probablemente son mucho más precisas, aunque obviamente, tal como tú ya anuncias, hay que validar ciertas cosas, algunos parámetros, valores, situaciones, pero en general concuerdo contigo que es un apoyo, como un ayudante, ¿cierto? Que uno tiene que validar el trabajo para poder hacer lo propio. Muy bien. No sé si alguien más se anima a comentar un poco si tiene alguna experiencia, algún uso al resto de los colegas que nos acompañan. Hola, Adrián. Julio Enrique por acá. Bienvenido, Julio. A ver, la experiencia que yo he tenido, porque hice otro webinar antes en la creación de rúbricas y realmente funciona. Pero como dice el colega anteriormente, hay que acomodarla porque entrega cosas generales nomás. O sea, introducción de cosas específicas puede llegar a ser una buena rúbrica, pero eso todo depende, bueno, como inteligencia artificial es una herramienta, hay que entregar muy bien los datos sobre los niveles, etcétera, etcétera, es lo que uno quiere. Y la inteligencia artificial lo único que hace es sacar de su base de datos, etcétera, y entregar lo que puede entregarnos. O sea, no es, lo otro, en la experiencia, estuve jugando, digamos, en construcción de canciones y de poemas. O sea, ahí realmente funciona. Y a un amigo se las mandé y me dijeron, ¿y esto? ¿Qué es lo que es? ¿De dónde lo sacaste? Entonces fue, digamos, más que nada para de diversificar lo que realmente puede o no puede hacer Pero mi preocupación va más allá también, en la utilización de los estudiantes que están utilizando la inteligencia artificial para realizar sus tesis, para realizar informes, etcétera, etcétera. Porque uno sabe que no son sus palabras. Correcto. Muchas gracias, Julio. Mira, efectivamente en el primer punto que tú indicas, yo creo que uno de los tips es quedarse en el mismo hilo de conversación. Es decir, generalmente cuando uno opta por un modelo gratuito de inteligencia artificial, cada chat, cada conversación es distinta. En cambio, cuando tú te quedas en el mismo hilo, va aprendiendo de lo que tú le vas mostrando. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo genero una rúbrica y siempre me voy a estar cambiando de hilo, de chat, siempre va a ser nuevo. En cambio, cuando yo genero la rúbrica en el mismo hilo, ya inmediatamente muchas de estas inteligencias artificiales reconocen los parámetros, las instrucciones, las orientaciones dadas anteriormente, y de esa forma después te lo genera mucho más preciso, pero como tú dices, siempre validando, integrando criterios, pidiendo mejoras. Y sobre el tema del ayudante lo vamos a ver, de los estudiantes lo vamos a ver al final. Efectivamente hay una serie de parámetros éticos, pero que también de alguna manera nos invitan a variar, a cambiar, a ajustar, a transformar cuáles son algunas prácticas evaluativas que podemos tener desde el punto de vista de cómo le pedimos al estudiante eh, que evidencie ciertos resultados de aprendizaje, pero también lo vamos a atender. Súper bien. Oye, le agradezco, colegas, lo que nos comentan. Efectivamente es importante como punto de partida tener esta experiencia. Probablemente el resto de los colegas también tienen alguna experiencia, algo ha visto, ha escuchado por ahí, y la idea es que nosotros podamos hoy día ir de alguna manera acotando, precisando, ampliando por otro lado, ¿cierto? Estos usos. Les voy a comentar algunos usos que se tienen de manera general de la inteligencia artificial, específicamente en el ámbito educativo. Y acá en el fondo hay que tomarlo como ya de alguna manera anunciaban los colegas que intervinieron anteriormente, como un asistente docente, al cual yo le puedo pedir, por ejemplo, genérame un caso con tales características, tales patrones de tal tema, genérame preguntas abiertas y algunos tips de evaluación, genérame preguntas de selección múltiple, ayúdame con una rúbrica, una pauta, pero lógicamente siempre
como un ayudante, es decir, uno como profesor valida la propuesta, la mejora, la corrige, de manera que la propuesta, cierto, siempre se vaya avisada por ustedes. Por otro lado, y de alguna manera lo anunciaba Julio, el tema de la investigación. Hoy día tenemos a lo menos tres grandes usos de la inteligencia artificial en la investigación. La primera, desde el punto de vista de la búsqueda de información, ¿ya? La búsqueda de bibliografía, de literatura, de base de datos, ¿ya? La segunda ya tiene que ver con una serie de usos de apoyo investigativo. Por ejemplo, que me genere gráficos, que me ordene datos, que me traduzca, que me haga el resumen, que me mejore la redacción, en fin. Pero también tenemos otro uso que de alguna manera anunciaba Julio, que es cuando uno le pide, mira, necesito un texto científico de 5.000 palabras, la cual tenga tantas citas y que hable de tal tema. Entonces, eso es derechamente un plagio, porque en el fondo no está estableciendo un apoyo, sino más bien está estableciendo, ¿cierto?, que le haga un artículo, una reseña. Pero hoy las herramientas antiplagio de inteligencia artificial son bastante débiles todavía. Si bien hay ciertos tips para encontrar, y de hecho estas herramientas que buscan plagio buscan justamente esos tips, ciertas palabras, ciertas estructuras gramaticales, aún así todavía es muy débil, porque hay muchas formas de procesarla. Es decir, yo puedo pedirle una reseña y después la paso por otra inteligencia artificial que mejore la reacción, ¿cierto? Que humanice la reacción, y la puedo ir pasando por varias, hasta que no quedan básicamente rastros, ¿cierto? De que fue originalmente creada por inteligencia artificial. Entonces, aquí también hay un tema ético, pero como les decía, también de ajustar las prácticas de trabajo que tenemos. Tutoría del estudiante. Hay instituciones que ya la están ocupando para que se convierta en un tutor, un ayudante para el estudiante, porque muchas veces se puede alimentar. ¿Qué significa esto? Que cuando, las que nosotros vamos a ver están disponibles en web y son abiertas, son de acceso gratuito. Pero también es cierto que las instituciones pueden comprar algunos modelos de lenguaje o inteligencia artificial y la cargan con sus propios datos. Entonces, en ese sentido, perfectamente uno podría usarla para una acción tutorial con los estudiantes porque está cargada con estos datos solamente y no está cargada con una base de datos infinita donde si yo pregunto una cosa puede tener varias excepciones, sino más bien aquí va a tener la excepción sobre la cual yo la alimenté. Y en ese sentido se puede usar perfectamente como tutoría, que el estudiante le haga preguntas, que le presente ejercicios, le presente, por ejemplo, test, en fin, o sea, ahí está existiendo una evolución muy, muy rápida al respecto. En análisis de datos, no solamente la conformación, estructuración, ordenamiento, la gráfica de datos, sino también proyecciones, análisis, por ejemplo, hay varios usos integrando ciertos parámetros que sobre una base de datos una inteligencia artificial podría funcionar de manera predictiva, por ejemplo, a través de un modelo estadístico que permita determinar, por ejemplo, qué estudiantes tienen posibilidad de deserción o de reprobación frente a un histórico de notas. Eso se puede hacer. Entonces, también la inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar decisiones. Eh, y ya cerrando esta parte, creación de experiencias educativas. Julio nos hablaba de las artes, de música, de poemas. Hay otros profesores que han trabajado cuentos, escritos, paper, pero también tenemos inteligencia artificiales para todo hoy día. Imágenes, videos, mapas mentales, conceptuales, merchandising, redes sociales, en fin, casi cualquier acción que uno tradicionalmente se imaginara construyendo am, con herramientas web o con herramientas de escritorio, hoy día lo puede hacer con inteligencia artificial de manera mucho más automatizada, ¿ya? Pero de hecho la idea es poder integrar y aprovechar, por ejemplo, hoy día una suite de escritorio para escribir, para procesar datos, para hacer presentaciones, están siendo enriquecidas por inteligencia artificial. Entonces, un ejemplo bien práctico hoy día es Excel, que si yo le integro algún módulo o proceso la planilla con alguna inteligencia artificial, yo le puedo pedir las fórmulas. ¿Sabes qué? Necesito que la columna 1 interactúe de tal manera con la columna 2 y eso arroja un resultado. Y eso tal vez yo no lo sé escribir en Excel, pero se lo pido a la inteligencia y me arroja la fórmula.
Entonces, de alguna manera es una ayuda, ¿ya? Y, lógicamente, la producción y edición de cualquier tipo de contenido, siendo probablemente los contenidos textuales hoy día los más ocupados, pero de todas maneras tenemos todo lo gráfico, todo lo auditivo, todo lo audiovisual y perfectamente se hacen con inteligencia artificial, ¿ya? Sí, Julio, toda la razón. Voces, avatars. O sea, piensa que hoy día yo necesito unos segundos de su voz, la proceso de inteligencia artificial y después puedo generar diálogo escrito narrados por la voz de ustedes. Lo mismo con la imagen. O sea, en el fondo uno coloca unas 3, 4 capturas y genera un avatar muy similar a la persona. Entonces estamos llegando a niveles eh, que de alguna manera de alta automatización. Por ejemplo, en un curso virtual uno está acostumbrado de repente a ver un video donde sale el profesor hablando, explicando. Hoy día yo podría escribirlo en texto, me saco un par de imágenes, se lo paso al programa y el programa recrea el video. Incluso tenemos experiencias, por ejemplo, de personas hablando en español, tú con alguna herramienta de inteligencia artificial lo traduces y la persona sale hablando en otro idioma, incluso moviendo los labios para tener coherencia con el otro idioma. O sea, ejercicios de traducción avanzado, por ejemplo. Entonces, hoy día básicamente lo que ustedes imaginen se puede hacer. Existe estadística de que al mes se están generando cerca de 20, 25 mil aplicaciones de inteligencia artificial por distintas vías y de manera formal. Probablemente hay muchas más, ¿cierto?, que día a día nacen por ahí y que tienen menos difusión. Bien. Y les quiero compartir esta lámina, principalmente porque es probable que ustedes hayan ocupado alguna, ¿cierto? Ya hablaba el colega del chat GTP o hablaba del chat PDF, ¿cierto? Pero yo hice esta selección de herramientas conversacionales en modalidad de chat, es decir, que uno puede dialogar con ellas. Básicamente trabajan texto, aunque mediante algunos complementos pueden exportar mediante tabla, imagen, o en algunos casos podemos cargar algún archivo. En el caso de ChatGPT, es la más conocida. La versión de pago es la 4.0, que es más potente, que puede integrar archivos. La versión gratuita es la 3.5, que de forma nativa no integra archivos, pero con algunos plugins de Chrome uno le puede cargar información. Después está BAR, que es de Google, que se liberó, tiene que haber sido hace 4 meses por ahí, que es bastante potente, y una de las gracias que tiene es que, a diferencia de ChatGPT gratuito, está conectada a Internet. Y además se integra con muchas de las herramientas de la suite de Google. Por tanto, yo le puedo pedir, BAR, genérame una fórmula y exportala a la hoja de cálculo de Google Drive, ¿ya? Y lo hace. Perplexity, que es una inteligencia artificial modo chat con un buscador integrado, lo que permite que las referencias que ella hace les queden a ustedes con cita de páginas de internet. Claudio, que es una inteligencia artificial europea, hace cerca de un mes y medio se abrió a América Latina y también es de muy alta calidad. Yo creo que rivaliza en varios puntos con ChatGPT, que al final del día parece ser que en varios modos sigue siendo la más sólida. Después está la inteligencia artificial de Facebook, Llama, ¿cierto? O de Meta, en realidad, como se llama la empresa hoy día. Llama, que Llama, el problema es que uno tiene que descargar y instalarlo. Entonces, la gracia es que hay una herramienta que se llama POE, que tiene acceso a varios modelos de inteligencia artificial y uno dentro de esos puede elegir a Llama. Y finalmente un buscador, Joop, que es un buscador con inteligencia artificial, por lo tanto te automatiza mucho las búsquedas. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que traten de ingresar a alguna inteligencia artificial que no hayan trabajado anteriormente. O sea, por ejemplo, si han trabajado el chat GTP, traten de ver algo con BART o con Perplexity o con Claudio. Todas estas son de muy rápido y fácil registro. Ya, de hecho, por ejemplo, Perplexity no necesita registro. Yo puedo trabajar con ella sin registro y el resto necesita a lo menos el correo. O sea, uno generalmente ah, con el correo Gmail se registra de manera muy, muy rápida. Ya, entonces, les voy a pedir por favor que elijan alguna
yo les voy dejando los links, les voy a dar cierto un minutito para que elijan uno y se registren para poder, cierto, eh, que pasemos a la actividad ya de taller. ¿Ya? Aquí, aquí les voy a ir copiando, ¿cierto? Las inteligencias y ahí ustedes elijan alguna, por favor. Adrián, Adrián, Sí, ¿cuál se puede utilizar para analizar datos estadísticos? mira, en ese sentido hay herramientas especializadas como Round, pero ChatGTP, ¿Cómo se escribe? aquí se los voy a mostrar. Acá. Con esta, aquí. Con esta inteligencia artificial, tú puedes trabajar con planilla de cálculo, ¿ya? Que es Ah, esta ya. de acá, ¿ya? Esta está acá que le estoy mostrando. Entonces uno se registra, carga el archivo, puede usar el análisis automatizado que tiene, o uno puede ir interactuando a través de preguntas, o le puede ir pidiendo acciones. Determíname, no sé, porcentaje, analízame los datos de tal manera, tabúlalo, genera gráfico, ¿ya? Pero también es cierto que Ya, el ChatGPT funciona bastante bien, pero la versión gratuita no permite subir archivos. Entonces, en el fondo, ya. lo que uno puede hacer, yo tengo aquí la versión gratuita, se la voy a proyectar. Lo que uno puede hacer acá es en Google colocar complementos para ChatGPT, se lo voy a mostrar, y de esa manera descarga un complemento que se instala en tu navegador. Y por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, a pesar que estoy en la versión gratuita 3.5, por eso aquí la 4 me aparece bloqueada, yo puedo cargar archivos, ¿ya? Entonces acá en el fondo lo que uno tendría que hacer es eh, complementos, chat, GPT, Chrome, ¿ya? Y acá accede a Chrome y va a encontrar ciertos complementos. Aquí se los voy a dejar que enriquecen el navegador, ¿ya? Ah, ya. Voy a colocar acá inteligencia artificial. Entonces, de esa forma tú enriqueces tu experiencia de trabajo en el navegador Chrome con algunos complementos, ya sea para ChatGPT u otras inteligencias artificiales, o directamente a Chrome. Por ejemplo, en el navegador de Chrome hay otros plugins, por ejemplo, para que enriquezca la búsqueda de inteligencia artificial. Hay prompt para, disculpa, hay em, de estos gallos, widgets para YouTube. Entonces, por ejemplo, uno le conecta uno de estos complementos y puedo traducir el video, puedo descargar la narración en texto. O sea, está lleno aquí de complementos, ¿cierto? Para mejorar la experiencia. ¿Ya? Ahí uno va cargando más. Por ejemplo, puede poner IA más YouTube y le van a salir complementos para YouTube. Ya, por ejemplo, este complemento en particular yo lo tengo y te permite transcribir los videos, te los manda en formato de texto. Incluso tú le puedes pedir, no, sabes que no quiero la transcripción, quiero que me lo resuma. Y también lo hace. Pero, en fin, ahí tienen muchísimas herramientas para ir explorando. Complementos, eso quiere decir que se instalan en el navegador de Chrome. Por lo tanto, cuando tú vas, aunque vayas con tu cuenta a otro navegador, no se va a reproducir igual porque no está los complementos instalados. ¿Ya? Es solamente para el navegador que uno ocupa dentro de un equipo específico. ¿Ya? Bien. Entonces, yo le estaba dejando acá
algunas de estas inteligencias artificiales, se lo estoy dejando por el chat los links, por si se animan, ¿cierto?, para que probemos algo distinto, aunque no hay ningún problema, ¿verdad?, si alguien quiere ocupar o si todavía no ha usado el chat GTP, porque en el fondo todas interactúan más o menos de la misma forma, ¿ya? Entonces, les compartí esos links. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a contar probablemente uno de los elementos más importantes a la hora de dialogar con estas inteligencias artificiales, y de ahí ya nos vamos a la parte práctica. Lo que ustedes ven acá, en el fondo es la forma de dialogar con la inteligencia artificial. Se hace mediante algo que se llama prompt. ¿Y qué son los prompts? Los prompts en el fondo son comandos de instrucción, ¿ya? Son comandos de instrucción que uno le da a la herramienta. Entonces uno puede decirle, genérame una rúbrica, ¿ya? Pero le faltan una serie de elementos contextuales. O sea, por ejemplo, falta primero la acción. ¿Qué quiero que hagas? Genérame una rúbrica, una pauta, una pregunta. Luego viene sobre la actividad. ¿Y qué sería sobre la actividad? Una rúbrica, por ejemplo, para evaluar qué. Realiza una rúbrica para evaluar una exposición. ¿Para quién? Para el público. Para alumnos, por ejemplo, de 18 años. De esa forma, la inteligencia artificial filtra a quién le está hablando o la complejidad con la cual va a fijar los parámetros de evaluación. Del curso, o sea, para que se haga una idea, ¿cierto?, de qué asignatura estamos hablando, sobre la temática, una exposición sobre, la temática podría ser los seres vivos, ¿cierto? Y el formato de salida, que es importante. En formato tabla, o sea, yo lo quiero como una matriz, ¿ya? Y después uno le puede agregar detalles, ¿ya? Vamos a probar primero crear una rúbrica solamente con esta información. Y vamos a ver que probablemente tiene algún error. Entonces después le vamos a combinar este prompt de abajo, que es el detalle, para que nos dé la rúbrica como nosotros esperamos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a compartir el prompt, ¿cierto? Ahí les dejé la primera parte del prompt. Y la idea es que de minuto ocupen esa. Y después vamos a complementarla, ¿cierto?, con la segunda parte del prompt, que se los voy a dejar acá, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar la primera parte, como les decía, y me la voy a llevar, ¿cierto?, a algún navegador, alguna herramienta. En este caso yo voy a usar BART, pero ustedes pueden usar la que gusten. Voy a abrir una nueva conversación y voy a pegar el prompt. El prompt así no sirve mucho. Lo que pasa es que yo tengo que cambiar, ¿cierto? Entonces, realiza una rúbrica sobre una exposición para alumnos de 18 años del curso, por ejemplo, lenguaje 1, sobre qué es la comunicación en una tabla, ¿ya? Solamente le voy a pedir eso. De hecho, les voy a compartir acá el ejemplo que estoy desarrollando. Acá. Y de repente algunas se demoran un poco más, un poco menos, pero tiene que ver con el uso. Ya, si ustedes se fijan, me ofrece ahí como un competencia, enunciado y los parámetros a evaluar. En el contenido me está dando indicaciones, la organización,
y me ofrece los puntajes. Pero no es una rúbrica, me da ejemplo, en fin, pero no es una rúbrica. Entonces lo que yo le voy a pedir es que voy a ser más preciso y aquí voy a pegar la otra parte del prompt que les mandé, que es donde yo le doy la estructura de tabla y le digo lo que tiene que tener cada columna. Entonces ahora voy a usar el prompt completo y vamos a ver qué me genera ahora. Ahora uno esperaría que tuviese efectivamente el formato de matriz, de rúbrica. Mm, no, no. Si ustedes se fijan acá, hace el ejercicio, pero no coloca el contenido dentro. Entonces, donde uno puede ir probando, por ejemplo, yo aquí tengo abierto Perplexity y le voy a dar la misma instrucción y vamos a ver cómo me va acá. Ya. Acá entendió de mucha mejor manera, ¿cierto? Lo que yo esperaba. Yo esperaba más o menos esto, ¿cierto? Que estuviera el criterio de evaluación, que estuvieran los niveles con su puntaje, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahí me va creando los criterios. Yo le puedo dar los criterios también. Yo le puedo decir, mira, necesito una rúbrica que considere criterios de contenido, temporalidad, formalidad, uso de fuente, organización, y me lo va a hacer, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, es mucho más, esto es lo que yo espero. Les muestro ChatGPT, que en general también es bastante acertado. También me hace el ejercicio de manera correcta, ¿ya? Cambia los parámetros, obviamente, ¿ya? Aquí uno puede ir precisando, le puede ir diciendo, mira, ¿sabes qué? Repite la rúbrica, pero separa contenido de conocimiento, por ejemplo, o elimina el parámetro de recursos visuales, por ejemplo, ¿ya? Aquí me da una rúbrica mucho más precisa. O puedo usar Claudio también, que es dentro de las alternativas que yo les mostraba. Y en el fondo acá la idea es que uno vaya probando con diversas herramientas. Aquí Claudio también me lo genera en formato tabla. O sea, de la revisión de herramientas parece que Bart estuvo más débil, no entendió que yo le estaba pidiendo una tabla, ¿ya? Aquí se fue muy, muy al contenido. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no tomó parámetros de exposición, sino se fue al contenido duro. Entonces yo podría eventualmente tomar de ChatGPT como el formato de la exposición y de Claudio el contenido, ¿ya? Y el último experimento que les muestro es con Llama dentro de Poe, que yo les decía con Poe, por ejemplo, yo creo un bot y yo le puedo cambiar acá, por ejemplo, nuevo chat, y yo le puedo ir cambiando la inteligencia. O sea, más allá de la inteligencia. Le puedo pedir, ¿cierto?, que me use distintos tipos de código de inteligencia artificial. Puedo ir probando varios, ¿ya? En este caso voy a usar Llama porque es básicamente el que quiero mostrar. Y vamos a ver, ¿cierto?, si me entiende la idea. No, nuevamente se fue al formato de texto. Por lo tanto, de una revisión muy rápida, llama, eh, no estoy evaluando la calidad, estoy evaluando básicamente el formato, llama, entiende la idea y nos genera un detalle bien, si ustedes ven, bien completo, pero no en formato tabla, ¿ya? Por lo menos con esta instrucción. Claudio, formato tabla muy específico en el contenido, en la sustancia, en la materia. Perplexity, una estructura normal, ¿ya? Bar, yo creo que no lo logró, no entendió lo que le pedimos. Y ChatGPT, una tabla más centrada en el formato, estructura de organización, claridad de expresión oral, recursos visuales, preguntas, pero yo la podría combinar con Cloud, que me hace el ejercicio, ¿cierto?, de
em, de, como les comentaba recién, atender mucho más eh, al, Contenido. con- al contenido, a la sustancia, a lo que yo voy a evaluar. ¿Ya? Se combinan ambas. Se combinan perfectamente, perfectamente. Colega, entonces yo les quiero dar unos 2, 3 minutos para que ustedes hagan una prueba, ya sea, insisto, una prueba con este prono similar para tratar de obtener una rúbrica, una pauta, en fin, ¿ya? Y después podamos compartir la experiencia, cómo les fue. ¿Ya? Pueden usar cualquiera de las que les compartí. Ustedes me cuentan si van teniendo alguna duda, si necesitan algún apoyo, para que se animen, ¿cierto? Y puedan hacer una experiencia al respecto. También si alguien gusta puede probar otra cosa, puede pedir una actividad de clase, una planificación, como señalaba Mauricio al principio, una pregunta, también es posible de hacer. Bien, ustedes me comentan, colegas, cómo les fue, qué herramienta usaron, qué le pidieron, qué herramienta usaron y cómo les fue, si quieren compartir la experiencia. A ver si alguien se anima por ahí a contar lo que hizo. A ver, alguien que se anime, cómo le resultó, qué es lo que le pidieron, cumple la expectativa. Hola, Cristian. Hola, Mi nombre, Kerin. sí, estaba revisando las aplicaciones, súper buena porque yo conocía solo ChatGPT y usé BAR ahora. A diferencia tuya, no, que no te resultó mucho, a mí sí. Y me salió así en un diseño bien, y estaba leyendo la rúbrica y bien estructurado. Lo que sí, claro, no me pareció con la puntuación, ¿cierto? Pero claro, uno puede ir mezclando y sacando elementos. Y ahora estaba viendo el y aquí, no sé, tal vez como yo iba siguiendo, esta tú decías que era que complementa un poco de todo.
Sí, el POE en el fondo es un repositorio que tiene varias de inteligencia y uno elige alguna. Algunas Ah, sí, a pesar que aparezcan ahí, necesitan que tú tengas la versión de pago, pero claro, otras, como Llama, Cloud, son libres. ya. Y te quería preguntar también sobre la extensión que hablabas, porque también me metí aquí a ver alguna extensión de ChatGPT y pinché la que me tincaba, pero esas quedan almacenadas en mi computador. Sí, esas que han Porque, almacenado en tu computador, tú las puedes administrar desde ahí, en tu navegador en realidad, y cuando tú vas al ChatGPT, vas a ver alguna acción diferente. Por ejemplo, a mí me aparece abajito el icono para subir archivos, que cuando uno se mete en la versión normal no le aparece. claro, eso estaba revisando, pero todavía creo que no me aparece. No A se puede veces cambiar. hay que instalar el plugin y aceptarlo. O sea, como que el navegador Mm, te pregunta, ¿realmente quiero usar este plugin? Uno coloca que sí o lo acepta y ya te debe cargar. A veces también hay que reiniciar el navegador. El navegador, no computador, el navegador. Estoy ahí revisando. Bueno, eso fue mi experiencia. Estaba. Sí, muchas gracias por compartir. Mire, y qué interesante lo que indica la profesora, porque efectivamente, incluso aunque ocupemos exactamente el mismo prompt, nuestras experiencias pueden ser distintas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como son generativas, en ese minuto genera la propuesta. ¿Ya? Por lo tanto, aunque estemos con dos prompts igual, no va a ser necesariamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso cada interacción es distinta y de alguna manera es personal. Incluso lo que señalaba Kairim es importante porque al haber hecho en BAR, automáticamente BAR te permite vincularlo con la suite Office. Por lo tanto, yo podría pedirle, expórtame esta rúbrica a la hoja de cálculo de Google Drive y lo va a hacer. ¿Ya? Así que súper bien. No sé si alguien más se anima a compartir la experiencia o a dejar ahí una reseña en el chat. Hola, La- Cristian. Mira, yo ahora probé el cloud porque había usado dentro de Uy, ahí, comentar ahí con eso de la charla del cloud ahora para crear una rúbrica, más o menos un poco como lo que hiciste tú. Y la verdad es que me gustó harto porque en el fondo, claro, se ciñe bastante justo, digamos, a lo que uno le pide. Entonces, si uno no es muy claro o no es muy preciso, particularmente en los criterios que está solicitando, si uno no los precisa, se ajusta. Porque claro, yo le dije, mira, quiero que un criterio de forma y contenido. Y me puso solamente esos dos criterios. Entonces, pues tuve que explicitar cuáles eran esos de forma y de contenido para que me creara una rúbrica más extensa. Muy, muy bien, muchas gracias, Mauricio. Fíjense ahí, Mauricio explica cómo tuvo que ir explicitando los criterios, y en realidad en las más potentes, en Cloud y en BAR, uno le puede ir pidiendo, dando los criterios, indicando puntaje, le puedo pedir, por ejemplo, las dimensiones más importantes son estas, por lo tanto, darle más puntaje o que tengan más peso, en fin, o sea, toda esa precisión uno se la puede ir dando, pero muchas veces si uno le da toda la instrucción a la vez, no va a salir lo que uno se imagina. A veces es mejor mirar lo que te arroja y después pedirle alguna precisión, tal como cuando uno va dialogando con una persona y le va pidiendo correcciones, mejoras, ¿ya? Esa es un poquito la idea. Muy bien, vamos a pasar después de esta acción y tomando las mismas lógicas, les comento qué otras cosas podemos hacer, ¿ya? Nosotros vimos rúbrica, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, podemos ver preguntas de selección múltiple, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría ir a Cloud, que es bastante potente, y le voy a decir, genera, por ejemplo, un caso clínico veterinario eh, para alumnos de segundo año de universidad, ¿ya?
Y vamos a ver si me genera un caso clínico. Ahí está. Bueno, no sé si alguno de ustedes acá es veterinario. Yo soy profesor de historia. Era un ejemplo muy, muy azaroso. Pero ahí me genera un caso clínico, pero si ustedes se fijan, muy, muy desde el dato. ¿Ya? Bueno, ahí sigue generándolo. Hay Cristian, yo otros. soy veterinaria, está buenísimo. Ah, Y de Paula, hecho te iba a muchas decir, gracias. sí, te iba a decir que lo he usado precisamente para casos, por ejemplo, en farmacología, lo usé para casos de ética veterinaria para que los alumnos pudieran discutir. Entonces hice 10 casos al tiro, muy rápido, y ellos empezaban a trabajar en equipo, cada uno tenía un rol y estaba, ¿no es cierto?, el que moderaba el tiempo, el que moderaba la discusión, etcétera, etcétera. Hice como roles y después lo analizaron, se hicieron una autoevaluación, lo evaluó los compañeros y obviamente el contenido que tenía las preguntas y me resultó increíble. Así que sí, y el caso ese está buenísimo también. Qué bueno, muchas gracias, Paula, por la validación. Claro, uno aquí puede ir mirando esta herramienta Claro. eh, y viendo en el fondo cuál también se ajusta más a lo que uno necesita. Eh, por ejemplo, como yo le decía, yo me puedo llevar esta misma propuesta a otra herramienta y el caso va a ser distinto. ¿No? Bueno, mientras dejo corriendo el caso aquí, yo le puedo decir ahora, crea una rúbrica para evaluar la solución al caso. ¿Ya? Ojo, estoy en el mismo chat, ¿ya? No he cambiado de chat, es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo sigo el hilo, la herramienta va aprendiendo de lo que nosotros dialogamos. Si yo cambio el hilo, obviamente tengo que hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces ahí a partir de lo que decía Paula, me presenta el caso, en en algunas situaciones, dependiendo de la herramienta, el caso es más detallado, menos detallado, uno puede solicitarle precisión y me genera una rúbrica que también habría que mirar si eventualmente puede satisfacer el caso. Aquí está VAR. VAR, fíjense que me genera dos versiones de lo mismo, ¿ya? Y fíjese que acá incluso VAR me sugiere preguntas. Dice preguntas para el alumno. Aquí como que me hace el trabajo completo, ¿cierto? Los objetivos, posibles respuestas, en fin. Y aquí uno puede decir, ¿cómo sigo dialogando con esto? Uno le puede decir, ya, continuar solo con inteligencia artificial, sin preferencia, o continuar con la opción B. O sea, si yo digo, mira, me gustó más como está la opción B, pincho acá y sigo delegando con él. Por ejemplo, ahora crea 3 preguntas de selección múltiple para evaluar el caso. Entonces acá me va a generar, ahí me genera preguntas. ¿Ya? Justifica las respuestas correctas. Bueno, a veces se muere un poquito más, pero se entiende más o menos la lógica. Uno puede ir precisando. Ahí están las respuestas, la justificación de las respuestas correctas a las preguntas. ¿Ya? Bien. Julio, por favor. Eh, yo he usado el chat PDF para hacer preguntas, pruebas, digamos, de selección múltiple. Subo el documento y ahí Hola. mismo yo le voy generando las Bien, preguntas, gracias. le voy generando las preguntas en las cuales basarse y que una sola sea la correcta. O sea, de 4 alternativas, una sola sea la correcta. Sí, Y realmente funciona. sí, funciona. Lo único sí que cuando uno lo alimenta con un texto, la gracia es que eh, no toma información de otro lado. No, Es, es del texto. es solamente el texto, Es ¿cierto? solamente del texto. Claro. Lo que hay que velar ahí es que a veces es muy, muy Genérico, casuístico. claro, Claro, muy es genérico. muy... Pero
En la medida que uno va introduciéndole más información, el prompt, significa de que se va ajustando más el hecho. Incluso te da hasta la página de donde sacó las respuestas. Claro, correcto. Ahí está la clave que dice Julio, al final el prompt, porque por ejemplo yo le puedo colocar, a ver, yo creo que uno de los temas hoy día es poder situar las preguntas de selección múltiple en un escenario de caso donde el estudiante tienda a aplicar más que el dato. Entonces, a partir de lo que dice Julio, Estamos bien. uno le puede proponer al estudiante eh, enfrentarlo a un caso, y por ejemplo aquí vamos a tratar de hacer el experimento, veamos si nos resulta. Voy a ir a Claudio y le voy a decir, eh, propone un mini caso eh, no sé, del ámbito de la construcción, eh, donde el estudiante, mediante una pregunta de selección múltiple de 4 alternativas, como decía acá Julio, también le puede precisar, de cuenta de que sabe, no sé, ubicar, por ejemplo. Ya, si ustedes se fijan, aquí uno está haciendo una pregunta donde él tiene que demostrar que sabe, es decir, no tiene que ver con memoria. Y aquí dice, bueno, una hora con tales características, ¿cierto? Está el ejercicio y están las preguntas y me da la respuesta correcta. Aplicación. Aplicación. Muchas Pasa que gracias. como tenía en el teléfono no he podido verlo así como más en detalle. Sí, Ya, entonces, acá eventualmente uno puede hacer eso, esto que estamos revisando, lo puede hacer en cualquier disciplina. Y de esa manera invita, obviamente uno tiene que validar los datos, la coherencia, pero de esa manera invita al estudiante a preguntas de selección múltiple mucho más desafiantes, ¿ya? Hay opciones en que yo le puedo pedir, por ejemplo, el ChatGPT, que me exporte la pregunta en un formato determinado de texto y para que yo la pueda alojar en herramientas tipo Moodle u otras, ¿cierto?, que recogen un formato específico de preguntas. O sea, se pueden hacer todas esas acciones. Muy bien, colegas. Como ya estamos próximo a la hora, les quiero comentar además qué otras cosas podemos hacer. Ojo, actividades, planificaciones, podemos pedirle también, incluso tenemos experiencias en cuanto a la corrección. ¿Cómo va a corregir? Claro, yo le digo, mira, usa esta rúbrica, considera estos criterios y aplícala a tal respuesta al estudiante. Y yo le entrego la respuesta. Y en general, Claudio y en general ChatGPT hacen buenos análisis. Entonces uno hasta cierto punto podría automatizar ciertas correcciones y lo hace de buena calidad. ¿Ya? Hasta acá, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Es sobre lo que habíamos hablado al principio referente a cómo modificar los sistemas de evaluación. Por ejemplo, yo ya no pido solamente el informe, sino que la exposición del informe, porque realmente lo que a mí lo que me interesa es el aprendizaje de lo que ellos entregaron en el informe. Claro. Entonces, tuve que modificar la forma de evaluación. Sí, yo creo que el desafío que tú planteas es uno de los grandes desafíos, considerando que están todas estas herramientas hoy día y que van a seguir masificándose. La idea es poder apuntar a cómo nosotros convivimos con ellas, no sacamos nada con prohibirlas, ¿cierto? Así que ahí yo creo que el colega tiene una orientación muy, muy importante. Colegas, antes de cerrar, les quiero dejar acá algunos recursos de apoyo. Aquí van a encontrar
todo lo que vimos lo van a encontrar más desarrollado con ejemplos, con orientaciones, con prompt, para construir rúbricas con diferentes inteligencias, para planificar actividades, para crear preguntas y varios tipos de prompt. Todo esto yo se lo voy a dejar ahora porque les voy a compartir el link. Recuerden que la grabación queda en Escuela Docente. Por otro lado, también les comento acá algunas inteligencias artificiales que pueden ser de interés. PDF que señalaba anteriormente Julio, que les permite a ustedes subir un documento y hacerle preguntas. Bing, que es para crear imágenes mediante prompt. Y obviamente si ustedes tienen el deseo de poder revisar más elementos, yo lo invito a que busquen iFin, porque esta herramienta, les voy a compartir el link acá, y bueno, y toda la presentación inmediatamente. iFin es un repositorio de aplicaciones de inteligencia artificial. Eso quiere decir que uno aquí puede navegar por distintas categorías, ¿ya? Por ejemplo, para redactar correos, diseño, música, asistentes virtuales, buscadores, convertir esto a voz, generar bot, diferentes tipos de API, generar imágenes, generar páginas web, temas de derecho, en fin. O sea, acá ustedes van a encontrar un repositorio ordenado que describe varias inteligencias artificiales, ¿ya? Y finalmente, les quiero compartir acá, bueno, mi contacto, ahí están mis contactos, ¿cierto? Y les voy a compartir inmediatamente la presentación, se la voy a convertir mediante web. Por si ustedes tienen alguna duda, pregunta, experiencia que quieran compartir, totalmente encantado de que la podamos revisar y la podamos dialogar. Acá les mando la presentación, se la acabo de dejar en el chat. Les comento también que la grabación se suele cargar en el aula virtual del programa de escuela docente dentro de Blackboard, por lo tanto ahí están ordenadas todas las webinars, ¿cierto? Que se van haciendo mes a mes de parte de escuela docente. Colegas, de mi parte yo le agradezco la asistencia, la disposición, el trabajo. Les dejo ahí el material. Como les dije, la grabación la van a encontrar en la escuela docente. Y por favor, cualquier cosa, cuenten conmigo. Le aprovecho también de dejar mi correo. Acá está. Les dejo mi correo para cualquier cosa y obviamente encantado de poder colaborar con los temas que ustedes quieran proponer. Así que desde ya les deseo un buen viernes y un excelente fin de semana. Les vaya muy, muy bien. Cuídense.